aparecimiento del primer diente de su bebé, los primeros pasos y el primer día de escuela se quedan grabados en sus memorias. Sin embargo, estos acontecimientos también son motivos de preocupaciones y miedos en muchos padres. Cuando recién le salieron los primeros dientes, le dio fiebre, le dio diarrea, entonces todo eso a mí me asustó. Yo le decía a él que tal vez era una infección, algo, pero no, la llevamos al doctor y el doctor nos dijo que era a causa de los primeros dientecitos. Muchos niños no soportan la idea de quedarse solos con sus compañeros y maestras. Porque el pataleo se da en función directa a la no adecuación de ese ambiente para el niño. Si el niño va en el momento oportuno y previamente en su casa fue tratado como niño, no hay tal pataleo. Existen algunos cambios que se pueden dar por primera vez en la adolescencia. Estos no solo serán cambios físicos, sino también psicológicos y emocionales. ¿Se ha preguntado como padre qué pasa y cómo reaccionamos con las primeras veces de nuestros hijos? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a un programa más de Al Mediodía, este miércoles 8 de febrero, cerquita ya de mi cumpleaños, Vanessa. También, pues cada día se acerca más. Hay que hacer todo un mes de celebraciones, decíamos, ¿no? Como si fuera fiesta de pueblo, por supuesto. Una semana antes, una semana durante y una semana después. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, vamos a ver, Arturo, bienvenidas, bienvenidos. Este espacio está construido para usted y por usted. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la oportunidad de revisar estos temas familiares que a todos nos importan. La primera vez de sus hijos. Qué difícil afrontar todo este tipo de situaciones y tiene que ver desde los más chiquititos hasta los más grandes. Claro, y eso les iba a contar a los televidentes que mientras analizábamos nosotros qué temas íbamos a topar esta semana, se nos ocurrió este de la primera vez y nos parecía, bueno, pero especifiquemos en algo y decidimos al final no hacerlo. ¿Por qué? Porque las primeras veces son importantísimas y podemos dividirlas y conversarlas en un programa. La primera vez que le sale un diente a un niño, por ejemplo, su primer paso, su primera palabra, quizás en la primera niñez. Luego viene la adolescencia, vienen quizás partes más complejas. La primera vez de la menstruación, por ejemplo, la primera relación sexual y las primeras veces, la primera ida al colegio o a la universidad. Bueno, algunas cosas. Son cosas complicadas y ya lo hemos dicho algunas veces en este espacio, no hay un manual como tal para los padres y madres de familia. A veces no sabemos cómo reaccionar, pero es importante que usted sepa algunos consejos que nos darán nuestros expertos y también que investigue, que averigüe, porque eso sí, no tenemos la última palabra y es importante que nos eduquemos también junto a nuestros hijos. Y yo creo que si en algún programa podemos opinar es en este. Este es un tema fantástico en el que esperamos sus llamadas. 3970-822 y 3970-813 son las líneas que se abrirán a continuación después de nuestro primer reportaje y una vez que les presentemos a nuestros invitados. Y el contacto por Facebook también, porque vamos a recibir preguntas de todo punto del planeta. Tenemos a compatriotas que viven en Estados Unidos, en España, en Italia y en Bélgica que siempre están en contacto con nosotros. Así que si tiene alguna inquietud, hágalo porque estamos transmitiendo en vivo. Un saludo fraterno a nuestro amigo Cristian Norris, quien ayer fue al estadio a propósito y desafortunadamente el Nacional no pudo ganar, no pudo pasar de ronda. Sé que no tiene nada que ver con el tema, pero no podía dejarlo pasar. Cris, un saludo fraterno y afectuoso desde aquí, desde el estudio. Con cierta ironía ese saludo, ¿no? Un poco, pero hasta pero ahí. Bueno, comencemos entonces. ¿Cuáles son las primeras veces más importantes de nuestros hijos? Lo vamos a ver en el reportaje que preparamos para ustedes con muchísimo cariño. Convertirse en padres es una de las mayores experiencias que puede tener una persona, pues el aparecimiento del primer diente de su bebé, los primeros pasos y el primer día de escuela se quedan grabados en sus memorias. Sin embargo, estos acontecimientos también son motivos de preocupaciones y miedos en muchos padres. Cuando recién le salieron los primeros dientes, le dio fiebre, le dio diarrea, entonces todo eso a mí me asustó. Yo le decía a él que tal vez era una infección, algo, pero no, la llevamos al doctor y el doctor nos dijo que era a causa de los primeros dientecitos.
Y ya después en eso le estaba dando de lactar, cuando ella enseguida me quiso morder y yo sentí, y desde ahí ya me asusté porque ahí ya le vine a ver que era el dientecito primero y de los dos de abajo que tiene. Por lo general, los padres tienen miedo a que el bebé se caiga, se golpee la cabeza o demás. No obstante, el doctor Bosco Alcíbar, pediatra integral, explica que la mayoría de las caídas de los niños no pasan a mayores cuando estos están dando sus primeros pasos. Pero si el niño es acompañado por alguien que lo sobreprotege y a cada momento repite la palabra cuidado, de ley que pierde su condición y el niño en ese momento cae de una manera no natural y casi siempre se lesiona. Entonces hay que saber diferenciar entre lo que es una caída de un niño para los cuales están preparados y lo que es una caída interferida por los adultos o en ocasiones que pasan la línea de buen trato y caen al lado del maltrato. Los padres consideran que cuando su hijo o hija cumple los 3 años de edad, ya debe prepararse para la escolaridad. Sin embargo, muchos niños no soportan la idea de quedarse solos con sus compañeros y maestras. Porque el pataleo se da en función directa a la no adecuación de ese ambiente para el niño. Si el niño va en el momento oportuno y previamente en su casa fue tratado como niño, no hay tal pataleo. La escolarización en otros países se apunta ahorita, en Finlandia, a los 7 años. En nuestro país hay una precocidad en escolarizar, pero pudiésemos anhelar que en nuestro país sean los 5 años. El crecimiento de los hijos no puede convertirse en una etapa de miedo. Por el contrario, tiene que ser una etapa llena de alegría y amor. Es un proceso y una etapa a la vez muy bonita, pero a la vez un poquito difícil porque chuzo, o sea, que se caiga. Usted sabe que como padre uno quiere que no le pase nada a sus hijos, pero a veces no debemos de sobreproteger a los niños demasiado. Entonces yo les recomiendo a los padres que esto se hace con amor, con paciencia y con mucha, pero con mucha, porque verdad que es súper complicadito. Para mí es lo más maravilloso ser mamá. Es increíble, me encanta. La edad más bonita es esta que está pasando porque ya interactúan, juegan, ya te dicen mamá, te llaman, te dan besitos, entonces es muy emocionante. 12 de la tarde con 7 minutos, estamos hablando aquí al mediodía sobre las primeras veces de nuestros hijos, desde que son chiquititos hasta que son grandes, y cada etapa sin duda nos va a generar a los padres de familia muchas inquietudes, muchas preguntas, así que si usted las tiene, ya vamos a abrir el contacto telefónico para que nos las planteen, y aquí están nuestros expertos. Vamos a conversar con el doctor Luis Arocha, muchísimas gracias, él es neurotecnólogo, como siempre pues dando consejos valiosos en este espacio, ya amigo de Al Mediodía. Y también tenemos a la doctora Gladys Pazmiño, ella es pediatra, así que Arturo, ¿te parece si abrimos las líneas de teléfono pues para empezar a recibir esos contactos? Por supuesto que sí, con la premisa de que a veces las primeras veces asustan. No necesariamente tiene que ser algo malo, pero siempre una primera vez de lo que sea puede llegar a asustar porque no necesariamente estábamos listos para aquello. Por lo tanto, tenemos aquí especialistas que nos van a aclarar cualquier duda y para eso las líneas están abiertas 3970-822 o 3970-813. También a través de Facebook nos podrán escribir sus comentarios y sus preguntas, las pasaremos aquí en vivo. Momento de iniciar el diálogo, Vanessa. Bueno, empecemos el diálogo. Y lo decíamos al iniciar el espacio también, los papás no tenemos un manual que debemos seguir. Bueno, cuando a usted, su hijo se le va a caer el diente, entonces tiene que hacer eso. Hay muchas respuestas que se pueden contestar ahora a través de las redes sociales, del internet, pero no hay una guía para todos los padres, porque no todos los padres son únicos y todos los hijos son diferentes, ¿no? Sí. Bienvenido, doctor. Gracias. El manual de la vida lo estamos escribiendo. ¿Y cada uno? Exactamente. Y cada uno lo tiene que escribir, exacto. Ahora, la humanidad se ha dedicado a escribir ese manual. Hay muchísima información y cada vez más abundante, de tal manera que hoy en día podemos hablar de cosas precisas hasta cierto punto. Por ejemplo, la primera vez. ¿Qué significa la primera vez? La primera vez significa sorpresa. Sorpresa. Y sorpresa es una emoción viajera. Es decir, uno no puede quedarse en sorpresa mucho tiempo, sino que inmediatamente tienes que ir a otra emoción. O vas al miedo, o vas a la rabia, o vas a la tristeza, o vas a la alegría, o vas a la ternura. Entonces, es como una puerta que se abre a la experiencia. ¿Cómo lo van tomando los padres? Y por lo tanto van a ser el modelo de los niños, es la pregunta que tenemos que
registrar a lo largo del programa. Exactamente. Doctora, bienvenida. Y creo que para los padres y madre, el momento en que nos enteramos que vamos a tener un bebé, ya, desde ahí empieza el susto, porque esa podría ser la primera vez que nos vamos a enfrentar a cuidar una vida diferente, ¿no? Sí, es verdad. El ser mamás, el ser mamitas, es diferente cuando nosotros tenemos mamá que ya ha tenido su primer hijo y viene con su segundo hijo. Ya la experiencia adquirida en el largo de los años de su primer hijo ya le hace mucho más fortalecida, es mucho más paciente, es mucho más serena para el manejo del segundo. Pero cuando somos mamitas por primera vez, es, como dice acá el doctor, abiertos a la incertidumbre, al temor, al miedo, a la alegría, a la tristeza, al qué hacer, al qué hacer. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Y ahí es cuando nosotros como médicos tenemos que ayudar. No es fácil cuando me llaman por teléfono, doctora, está con un cólico, está con dolor, hizo una diarreíta. Que el padre por primera vez ya está en el consultorio posiblemente, pero el padre que ya tiene el segundo, el tercero, por favor, está con esto, puedo darle el Soritoral, puedo resolver el problema, hasta ver qué otros síntomas puedo hacer yo, puedo observar en mi hijo para ir donde ti. Entonces, es el cambio de ser todo la primera vez. Claro que sí. Bueno, vamos a agradecerle a Gabriela Solá, quien está en la línea, pedirle un segundo, porque yo quería preguntarles algo rápido. ¿Cuál es la primera vez más común que despierta la curiosidad en los padres respecto a sus hijos? De alguna acción. ¿De alguna acción sí. o de exactamente? Cuando somos padres por primera vez, en el primer mes, yo diría el cólico. Esa es la primera vez que sí, un el poco cólico, asusta. el dolor, Ya. que asusta un poco y a veces se acompaña de un vómito esporádico que puede ser normal, pero que ya nos asusta. Perfecto. Ya. Muy bien, con esa respuesta vamos a darle ahora sí la bienvenida a Gabriela Solá, quien nos llama desde Quito. Gabriela, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Tengo una consulta para la doctora pediatra. Yo tengo dos mellizos varones. Tienen 1 año, 10 meses. Y bueno, la pregunta es, bueno, ellos ahorita en el sentido de lo que es el desapego, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo me he dedicado totalmente a los niños, dejé mi trabajo obviamente por lo que ellos son mellizos y quise dedicarme como madre obviamente para cuidarlos, pero ahora ya me veo en la obligación de que ya es tiempo, ¿no? De darme para mí mi espacio y para los niños, pero se me hace tan complicado. Cada mes digo, ya este mes ya voy a empezar a buscar trabajo, ya este mes y nunca llega. Entonces, quisiera saber una manera, un método, o sea, como para empezar poco a poco, porque en este caso son 2 niños, son recontra que pegados a mí. No, ni siquiera me puedo mover al baño, con eso les digo todo. Entonces, no sé, no he encontrado la manera de buscar, o sea, esta solución, esta ayuda. He preguntado a la pediatra, ella me aconseja que ya tengo que buscar un centro de estimulación y todo, porque incluso ellos sufren de muchas gripes y esas cosas, y es porque en realidad los tengo solo en la casa, o sea, es como en una burbujita que vivimos los 3. Entonces esa es la pregunta, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Y bueno, ¿qué le podríamos decir primero en este caso? Está muy lindo que ella haya tenido el tiempo de dedicarse a sus hijos. Siendo gemelitos es una responsabilidad más grande posiblemente. Yo siempre hablo con mis padres de familia y les digo que el bebé, el niño, puede ser un niño más independiente pasado los 2 años. Cuando a mí me preguntan ¿en qué momento le pongo una guardería? ¿En qué momento puedo llevarle a una estimulación? La estimulación como tal, que ahora hay centros de estimulación temprana, pues 1 o 2 veces a la semana está perfecto. Pero cuando nosotros queremos ya, como en el caso de Gabriela, tratar de que deslindarnos un poquito, no del amor, no de la paciencia, no del cariño, sino deslindarnos un poquito para dar espacio, tanto a la mamá como a los niños. Porque así como la mamá les ha volcado todo su cariño y todo su tiempo, también los niños requieren espacio. Porque como dice Gabriela, están solo pegados a mí. Y esos niños, llega una visita y corren donde la mamita. Llega alguien, les quiere marcar, comienzan a llorar. ¿Eso es sano? Eso es sano, pero está demostrando que está interfiriendo el exceso de cariño, el exceso de protección que la madre está dando a su bebé. Y entonces, y si son 2, ella ha volcado todo. Entonces yo sí creo que, primero, yo como les aconsejo a mis padres, digo, cuando vayan a una reunión, entrégale al niño
a la persona de la casa, entrégale al otro, o anda donde tu mamá, entrégales a los niños, ándate tú con tu esposo de paseo al cine, vuelvan y lo retiran nuevamente, y poco a poco van haciendo ese espacio de irles dejando, donde personas con cariño, con amor, familiares, y los van retirando poco a poco. Entonces, el niño ya se acostumbra a entablar relación con el resto, y no solo con la mamita. Y luego será más fácil que se introduzca en un jardín. Doctor. Sí, yo le suelo decir a los padres, mire, hay un problema muy serio en los niños, crecen. Sí. Y crecer significa irse haciendo independiente. Ahora, uno puede ser independiente si tiene recursos. Entonces, lo que decía la doctora Gladys es muy interesante, porque es precisamente ese entrenamiento del niño de que vaya dejando el apego con la madre, que es esencial en el primer año y quizás por 2 años, y después irlo soltando. Es decir, empezar a dedicación exclusiva, después medio tiempo, después tiempo convencional, pero dependiendo de cómo el niño también va aprendiendo esas destrezas. A la destreza de comunicarse con los demás, la destreza de desarrollar la empatía, la destreza de la propia seguridad, la autonomía, la autoestima. Todo eso se va desarrollando en esos primeros años de vida. Por eso es muy importante cuidar ese proceso. Los padres han de aprender a observar la respuesta de los niños, de cuánto van aprendiendo todas esas competencias, esas destrezas, habilidades, pues que son esenciales para la vida. Y aquí nos surge otra pregunta, porque decía Gabriela a propósito de que ella no puede ir ni siquiera al baño porque los niños lloran. Claro. Y me surge esa inquietud, ¿hay que dejarles llorar a los niños, sobre todo cuando se les está enseñando, por ejemplo, a que duerman ya solitos en su cama? Dicen, es bueno que lloren, después de unas 3, 4 noches no van a llorar más. ¿Esto es bueno para los niños? Bueno, depende en la situación. Si es para enseñar, hay edades para enseñar a dormir aisladamente en su habitación. Entonces yo les digo a mis papás, les digo, desde los 6 meses debería el niño dormir en su habitación, porque cuando nosotros pensamos que es tan pequeñito, que nos necesita absolutamente, y entonces vive con nosotros, duerme en la cama, duerme en la cuna al lado de la cama de los padres, muchas ocasiones el bebé se despierta, el papá ¿qué hace? Se levanta y lo pasa a la cama, y el niño va adquiriendo ese hábito de estar oliendo a sus padres. Cuando está lactando el seno en la noche y su madre está al lado, se da la vuelta, coge el seno porque la mamá no es que lo tiene tapado en nada, está a la medida y a la necesidad de su bebé. El niño coge el seno, lacta 5 minutos, lo deja y se duerme 10, 15, 1 hora y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Entonces se hace un hábito. Y entonces el niño al generar este hábito que los padres le estamos poniendo a sus manos, entonces ¿qué hace el niño? Generar el hábito de que yo no quiero, yo quiero estar aquí, yo no me voy a ir a otro lado. Y cuando tú quieres pasar a su cama independiente, a su habitación independiente, es un problema. Es un problema de llanto y de dolor. Dolor para el niño y dolor para los padres que no lo quieren ver llorar. En este Entonces, caso, hay que lo enseñar. recomendable es de a poquito, sí, que llore. En este caso, sí, pero desde pequeños, no a los 2 años. No de una. No de poquito a poquito. Porque también va a ser para él una primera vez. Claro. Exacto. Para el bebé o la bebé va a ser la primera vez. Entonces esa primera vez, claro. exacto, le va a ocasionar sorpresa. Y tendemos más a ir hacia el miedo que, por ejemplo, que hacia la ternura, por razones biológicas de sobrevivencia. Entonces, por eso es que a la sorpresa de la primera vez le suele acompañar es miedo, no otra emoción. Entonces, aprender a manejar eso y superarlo para que se convierta en algo positivo, por ejemplo, que él vaya aprendiendo que contar con su propia habitación, contar con su propia cama, contar con sus propios recursos, es la manera como va a vivir en estado adulto. Antes de pasar a la llamada, solo para ser más didácticos, ¿cómo podemos hacer? Es decir, tenemos nuestro hijo y a los 3 meses, bueno, es la primera vez en la que te voy a dejar en tu cuna. A los 6 meses, bueno, en tu cuarto. ¿Cómo es el tema? Si es que podríamos poner ayudarle un poco más a la gente que nos llama. Quizás. Yo creo que pasado los 6 meses se puede tener en su cuna, en la habitación de los padres, para el manejo, la lactancia y todo. Perfecto. Tipo 9 meses, el bebé debería pasar a su habitación y nosotros los padres, la mamita especialmente, a pesar que ahora y la pareja son tan chéveres, yo sé decir, que el esposo le acompaña a la mamita, saca los gases y eso es bueno. Entonces, ir con la mamita y el niño se despierta, lactar, volverle a dormir y dejarlo en su cama. No es fácil, pero hay que comenzar. Claro, por supuesto. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Jimena Peralta. Jimena, hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Ya, yo tengo una consultita para la doctora. Ya. Lo que pasa, en mi caso no es mi primer hijo. Tengo 2 niños pequeños, pero el problema es que en el segundo niño tiene 9 meses. Él, por lo frecuente, él todo está metiéndose a la boca. Sí, mi miedo en este caso sería que, como ala mucho, inclusive de las cobijas, el hilo que está ahí, ala, y o sea, me da miedo de que vaya a moverse el diente, algo de eso. Además de que tengo una niña pequeña y los dos están frecuentemente ahí. La una me reta mucho, la más pequeña, la otra. Y, esa es mi pregunta. Bueno, ¿cuál exactamente sería en este caso? Bueno, creo yo que cuando tienes el primer hijo hay una sobreprotección con el primer hijo y el primer hijo lo educamos tan lindo, es educadito, es lindo, pero viene el segundo que es un torbellino. Generalmente como nosotros las mamitas ya tenemos el conocimiento que si se cae no le pasó nada. Con el primero estamos ahí, con el segundo mi hijo levántese. El segundo es mucho más independiente, mucho más de carácter un poco más fuerte, más decidido, más entrador, más peleoncito. Entonces, claro, a la mamá nos coge de nuevo que el segundo nos dé la vuelta. Claro. El primero, perfecto. El segundo, doctora, qué barbaridad, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y el tercero a veces viene corregido y aumentado. Entonces, el manejo de eso no es tan fácil. Cuando nosotros no tenemos esa metódica y no sabemos que nos vamos a enfrentar. Cuando yo tengo una paciente que viene con su segundo bebé, digo, nos vamos a enfrentar a una lucha. Y cuando ya llega a los 9, 10, Gladys, qué bárbaro esto. Sí, es verdad, pero eso es el conocimiento que tenemos que tenerlo antes para poder ayudarles mejor a los niños. Pero es normal. Conversábamos tras cámaras como para ir avanzando en el proceso de vida de nuestros hijos y llegamos ya donde los niños ya van a dar su primer paso. Cuando ya están caminando tal vez y los papás pues estamos todos temerosos de que se va a caer y llega la típica, cuidado te vas a caer. ¿Qué generamos en nuestros niños cuando mandamos estas voces de alerta? Sí, bueno, claro, imagínate, él está aprendiendo y está aprendiendo las emociones, un aspecto muy importante, un aspecto clave. Él está no solo aprendiendo conocimiento, sino que está aprendiendo cuáles son las emociones con las que él tiene que responder a las distintas situaciones. Entonces, cuando es típico que el niñito que está dando los primeros pasos se cae, el primer acto que hace el niño es voltear a ver a la madre. Siempre. Después, según la respuesta de la madre, no. va a llorar, se va a levantar, etcétera, etcétera. Claro, a menos de que sea un golpe muy severo. Claro. Pero en general, ¿qué le decimos a las madres? Fíjese, allí el niño está aprendiendo el umbral del dolor, está aprendiendo a ajustar cómo va a responder él en estado adulto a las situaciones que le ocasionan dolor. ¿Va a ser más resistente o va a ser tembloroso y sufrido porque cualquier cosita le va a producir dolor? Hay que transmitir seguridad entonces. Exacto, transmitir seguridad cuando los padres le dicen, la madre y el padre le dicen al niño, no pasó nada, párate. Entonces él se para y sigue. Tenemos otra inquietud, llega desde La Tacunga. Rocío H. nos llama a esta hora. Rocío, yo le quiero preguntar, ¿cuál es la primera vez que le generó a usted más preocupación de sus hijos? ¿Aló? Rocío, ¿cómo está? Sí, buenos días, buenas tardes. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es la primera vez que le generó más preocupación de sus hijitos? Es la primera vez desde mi hijita que tiene 21 años que le dio la varicela y que yo me sentía muy preocupada en ese entonces, todavía no sabía muy bien de niños. ¿Le salieron todos los granitos por el cuerpo? Sí, todos los granitos le salió por todito el cuerpo, todo eso. Claro. Y me fui al centro de salud a hacerle ver, nos dijeron una cremita para curarle a ella. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud es que acabo de decir, 2 niñitos, uno de 9 y uno de 6 años. ¿Qué pasa? Que en el dormitorio de ellos duermen los dos iguales en la misma cama. ¿Será posible que sigan durmiendo o será de separarles? Gracias, Rocío, por esa inquietud. Doctora. Esto pasa mucho, esta pregunta es muy frecuente. Es muy frecuente. Ocasionalmente depende de la parte económica, a lo mejor solo hay un cuarto y en ese cuarto hay una cama y ahí tiene que compartir los 2 hermanos. Pero también ocasionalmente tenemos las 2 habitaciones, las 2 camas, pero siempre uno de los hermanos quiere dormir con el segundo. Entonces eso no es bueno que estén durmiendo juntos, no por nada malo, sino que es la estabilidad del niño, la independencia
independencia del niño, el mantener seguridad en el niño y en el saber que él a los 9 años y en la noche tiene ganas de ir al baño, se levanta, va y regresa y se acuesta. Pero cuando hay el compartir, el estar ahí, el que a mi ñaño tengo que despertarlo, que si él llora yo también lloro, que si él se cae a lo mejor yo también me caigo, entonces eso no genera un bienestar. Entonces, sí deben los niños dormir independientes. Por ejemplo, decirles, ya, los viernes les voy a dejar que duerman juntos, o los sábados, alguna cosa así. Generarles también a ellos este tipo de hábitos para que no lo vean mal y pues se acostumbren a estar separados. No sea una costumbre, sino algo ocasional. Ocasional, sí. Perfecto. La música nos indica que tenemos que hacer una pausa, pero como ustedes ven, hay muchas inquietudes del público. 3970-813, 3970-822. También preguntas por Facebook estaremos recibiendo al volver de esta primera pausa. Esto es Al Mediodía. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Seguimos con Al Mediodía y les agradecemos por su audiencia y gentiles llamadas también y comunicaciones. Les decimos también que el Facebook está abierto y ustedes nos pueden escribir a través de él. Nosotros los publicaremos aquí. Además, las líneas 3970-822 o 3970-813. Gracias nuevamente por sus llamadas y su sintonía. Nosotros seguimos con este tema, la primera vez. Hemos hablado durante el primer bloque de la primera niñez, en cambio, ¿no? Es decir, de todo lo que ha pasado desde que nace hasta los 5, 6, 7 años. Momento de abordar ahora la adolescencia, quizás los años más difíciles para los padres, y bueno, también para los chicos. Veamos. Existen algunos cambios que se pueden dar por primera vez en la adolescencia. Estos no solo serán cambios físicos, sino también psicológicos y emocionales. Por la producción de hormonas, el estado de ánimo será variado tanto en hombres como en mujeres. Los adolescentes empezarán a sentir interés por el sexo opuesto. En el caso de las mujeres, notarán el crecimiento de los senos, ensanchamiento de las caderas, crecimiento de vello púbico y axilas, y por supuesto, la primera menstruación. En el caso de los varones notarán cambio en la voz, ensanchamiento de hombros, aparición de barba y bigote, entre otros. Bajo estas premisas, se ha preguntado como padre qué pasa y cómo reaccionamos con las primeras veces de nuestros hijos. Aquí respondemos estas inquietudes. La adolescencia, hablamos de algunos casos personales. A mí, por ejemplo, me acuerdo que en el tercer curso me empezó a salir la barba y me parecía la cosa más desastrosa del mundo. No podía creer, mis compañeros no tenían todavía. A mí se me veía feo. Ahora, en cambio, bueno, uno agradece poder tener barba. Esos son obviamente casos personales. Cada uno sabrá si le gusta o no. Pero la adolescencia no es nada fácil para quienes la viven y para quienes están alrededor del adolescente. Claro, acaba de decir algo muy interesante, que aprovecho para decírselo a los adolescentes. Lo que en la adolescencia uno cree que es una tragedia, en la adultez se puede convertir en una gran ventaja para vivir. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como por ejemplo... La barba que decía Arturo. La barba. Pero también el ser buen estudiante.
Bill Gates dio una conferencia muy interesante de 10 minutos a un grupo de niños entre 8 y 10 años y les dijo, háganse amigos de los estudiosos, en el futuro van a ser sus jefes. Claro, sí. Claro, literalmente. Entonces, por ejemplo, ahorita está de moda criticar a los buenos estudiantes. Eso está de moda entre los jóvenes. Claro. Creo que Bueno, siempre ha sido agradézcanlo así. porque cuando estén en estado adulto, ustedes van a tener la gran ventaja que significa una diferencia importante con respecto al que no estudie. ¿Por qué? Porque el estudio es lo que nos da opciones, barajitas para jugar en la vida. Si yo tengo muchas barajitas, yo voy a tener un buen juego. Si tengo poquitas, si no aprendí en la adolescencia, en ese periodo crítico, es donde uno aprende las habilidades sociales, las habilidades de interacción, las habilidades de cómo defenderse frente a un mundo donde uno no va a tener a papá y a mamá. Doctora, en el tema de la sexualidad y los cambios estos físicos que veíamos en la nota, ¿cómo abordarles a nuestros hijos? ¿Cómo hablar con ellos sobre esto? Por ejemplo, a las chicas cuando ya les sale, por ejemplo, los senos, cuando ya les sale el vello púbico, a los niños cuando ya tienen esta primera erección. ¿Cómo hablar con ellos? Es complicado. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero las madres, yo creo que aquí las madres tenemos un papel importantísimo, porque la mamá vamos viendo ese cambio. Vamos viendo que ya nuestra hija está con un crecimiento de sus senitos, que ya comienza a sudar las axilas, que ya comienza con uno que otro vello púbico. Entonces es el momento de comenzar a hablar qué es el desarrollo, qué es la pubertad, primero posiblemente qué es la prepubertad, qué es la etapa de crecimiento con todos estos cambios hormonales y físicos. Luego añadir de que va a venir un cambio que en la mujer será la menstruación, que en el hombre será su primera eyaculación posiblemente, y que estos cambios son normales. Eso es lo primero que tenemos que decir, que son absolutamente normales y que no son enfermedades, sino que son cambios que nosotros tenemos que saber y conocerlos para poderlos llevar de la mejor forma. ¿Cómo no abochornar a nuestros hijos? Porque Laurita, es algo también como muy Laurita íntimo, ¿no? que hagan una fiesta. A ver. Una invitación. Mi primera menstruación. Hijo de... Ay, 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 ay. Invitar a las amigas, a los amigos a celebrar. Y en la otra, ese es un cambio de chip en total. Este programa conocen a Laurita. Mi primera eyaculación. Mi primera Bienvenidos. eyaculación, mi primera masturbación. ¿Por qué? Porque es un cambio de orientación en las cosas. Antes considerábamos que eso era pecaminoso, que eso era que había que ocultarlo. Mientras y menos trajo tabú una sea, cantidad va a de ser problemas. mejor. Claro. Eso hay que entender. Todas estas cosas, Absolutamente. estos temas sexuales, mientras Claro, menos claro. tabú sean, va a ser mejor porque el diálogo de este tipo de cosas es el que hace que nosotros les entendamos mejor, como adolescentes, sobre todo. En el Manual de Sexo para ti, que es un libro que escribimos entre Laura y yo, en ese libro tenemos un manual de masturbación para los varones. No le puedo creer. Enseñarlos a masturbarse para que la masturbación sea precisamente la preparación a convertirte en un buen esposo. Qué maravilla, qué maravilla. Vamos a presentar, les prometo que lo vamos a tratar de presentar aquí, si es Que lo traigan podemos. ahorita en la cajita de los Sí. libros. Qué buena idea. bueno, Le comprometemos a Laurita entonces para traerla este viernes y a ver si lo podemos regalar. Seguramente a mucha gente le haga falta. Vamos a dar la bienvenida a una llamada más, me confirman. Gabriela, desde aquí, desde Quito. Gaby, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, yo tengo mi hijo adolescente. Entró este año al colegio y ha venido con muchos cambios en emociones, notas, bajas notas, está enamorado. Entonces, ¿cómo nosotros les podemos ayudar? ¿Cómo podemos, en casa también es algo difícil para mí como madre, no sé cómo guiarle? Quisiera que por favor me ayuden y cómo guiarle a él también para que sea lo contrario a lo que está pasando ahorita, para hacerle que se incentive con los estudios y todo eso. Gracias, Gabriela. Bueno, momentos complejos. ¿Qué podríamos decirle en principio? La primera adolescencia, ¿no? Primera vez que se enamora, primera vez que siente el impulso sexual, primera vez que está descubriendo el mundo social. Por lo tanto, lo que le dicen los profesores le parece aburridísimo, porque no tiene nada que ver con la sorpresa que significa estas primeras veces presentadas simultáneamente. Entonces, ¿hacia dónde huye? O hacia el miedo, o hacia la tristeza, o hacia la rabia.
Por lo tanto, lo que tenemos que canalizar es eso. Mira, es tu primera vez. La primera vez va a ser un desastre. Sí. ¿Verdad? Como toda primera vez. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de aprendizaje. Nosotros somos seres de esfuerzo para poder construir lo que queremos construir. Entonces, el primer noviazgo va a ser un desastre. La primera vez que va a intentar relacionarse con los amigos en el bachillerato va a ser un desastre, va a aparecer el bullying, toda esa serie de cosas. Va a ser la primera vez que te va a parecer totalmente absurdo lo que está diciendo ese profesor. Te está hablando de física, de química, cuando tu preocupación es todo esto que está pasando en tu cuerpo y en tu mente que no encuentras qué hacer con eso. Entonces ahí es donde hay que sentarse con el adolescente a hablar de eso. Y hablar de eso, a conversar, porque ya no es un niño. Al niño hay que darle órdenes, no hay la menor duda, para que desarrollen disciplina, para que desarrollen paciencia, para que desarrollen responsabilidad, hay que darle órdenes y asegurarse de que las cumplan. Con el adolescente ya no. Con el adolescente hay que sentarse a conversar. Oye, ¿esto te parece que es la mejor manera? Piénsalo bien, porque mira, la experiencia muestra esto, esto, esto y esto. Por ejemplo, ¿cuáles son los peligros del sexo? Embarazo, enfermedades, enamoramiento sin correspondencia, claro, que muchas veces lo dejan de lado, ¿no? Y es un tremendo problemón. Entonces, el peligro social de las drogas, la delincuencia, todo eso. Si no lo conversamos, eso se nos escapa de las manos, pero es porque es una primera vez. Es un diálogo que hay que mantener desde los primeros años de vida para que luego no en el momento en que tuve mi primera menstruación, conversemos. No, la confianza se construye desde que son chiquititos. Tenemos una inquietud que viene desde Santo Domingo. Silvana está en la línea. ¿Cómo está? Buenas tardes. Silvana. Sí, Silvana, le escuchamos. Buenas tardes. Tengo una inquietud con respecto a mi hijo. Él es hijo único y... O sea, yo a él lo he criado, o sea, siempre le he hablado como son las cosas. Él es un chico, o sea, dice madre soltera, todo, yo le he enseñado todo. Pero ahora en el colegio él está en primero de bachillerato, tiene 15 años, recién nos cumplió. Hasta décimo, o sea, ahora tengo un grupo de amigos, o sea, que hacen cosas que para mi ver no están bien, o sea, beben y todo eso, y hasta quizá están en drogas. Mi hijo dice que él solo mira, pero él nunca lo va a hacer, me dice mami, porque yo te los consejos me da, pero mi temor es que de tanto ver o estar con ellos, o sea, después también él quiera hacerlo. Le dé curiosidad. Siempre tenemos este tipo de conflictos de que yo le digo, bueno, tú puedes saludar, puedes ser compañero, pero hasta ahí, le digo. Y mi temor es de que él no, dice, son mis amigos, o sea, ellos pueden ser lo que sea, pero yo no, porque yo tengo los valores que tú me enseñas, pero yo tengo ese temor de que alguna vez pague. Y ese es el temor de madre, o sea, ¿estará bien que yo le evite que tenga esas amistades o él tiene que seguir con esas amistades? Él tiene que descubrir por sí mismo que si puede o no llegar a equivocarse. ¿Le dejo o no? Gracias. Esa es mi pregunta. Gracias, Silvana. Muy importante su inquietud. Imagino que muchas mamitas y papitos están atentos a la respuesta, doctora. Es verdad lo que la señora dice. Es muy importante dejarles crecer y guiarles, estar ahí, pero no se los puede eliminar. Las experiencias que van a tener, porque el rato que no vas a llevarte con este joven, porque este joven toma, tal vez un mes, 2 meses, y en cualquier momento nuevamente, y ahí va la inquietud del niño, voy a tomar para ver qué es lo que está pasando. Doctora, ¿es positivo que sean los papás los que tengan esta primera experiencia con los niños? Por ejemplo, si tienen la curiosidad de fumar, que fume con nosotros como para que pruebe y bajo la supervisión de alguien adulto, ¿o no es recomendable? Si es que está en un área donde ya están fumando, que ahora es todo tan común, la droga comienza desde la primaria en este momento, y en la secundaria todo el mundo está manejando droga, y en una fiesta todo el mundo te está dando algo de droga, no vendiéndote, los mismos compañeros te están brindando la droga para satisfacer una necesidad que ellos consideran que es positiva. Entonces no puedes cortar,
porque no puedes comenzar a pelear, porque no vamos a tener el recurso de que el hijo, cuando sea más grande, confíe en nosotros. Tenemos que ser los amigos de nuestros hijos. Amigos, el conversar, el sentarnos, el qué está pasando, con quién te estás llevando, el saber quiénes son los amigos verdaderos, el saber en quién confía, el saber qué hacen cuando salen. Qué bonito que venga a las 2 de la mañana un hijo joven y te diga, mami, ¿sabes qué? Hice esto, hice este otro, y que tú puedas, ¿sabes qué? Eso parecería que no está bien, pero mijito, tienes que cuidarte de esta manera, esto. Entonces, si hay la confianza, el niño va a venir a la madre a contar las cosas. Pero si nosotros comenzamos a evitar que él tenga estos conocimientos, que los va a adquirir, sea a los 15, sea a los 16, los va a adquirir, porque la sociedad está demarcando eso. Entonces nosotros tenemos que apoyar a que él los pueda cumplir sin el mayor daño y con el conocimiento de que esto no estuvo bien, me dolió la cabeza, qué feo que ha sido, qué bueno, ya lo experimentaste, qué chévere. Muy bien, ahora sí, hablemos. ¿Crees que está bien? ¿Crees que esto podemos seguir? Yo creería que no. ¿Te parece, mijo? Tú tienes un futuro y el futuro queremos nosotros estar contigo. Y ese futuro en esta etapa es el estudio, pero también el vivir y el ser felices, que eso es lo más importante. Sí. Complicado, sin lugar a dudas. Vamos a darle el paso ahora a Sonia, quien nos llama desde Tena. Sonia, bienvenida. Buenas tardes. Aló. Sí, le escuchamos. Aló, buenos días. Buenas tardes. Buenos días, le habla desde el Tena. Nosotros tenemos también un caso acerca de mi nieto. Prácticamente él para nosotros es nuestro hijo. Pero últimamente estamos viviendo unos momentos bien duros porque prácticamente él ya tiene 13 años. Pero últimamente hemos visto unos cambios muy bruscos en él. Él ha cambiado su carácter, está muy agresivo. O sea, prácticamente nos responde a todo, no se queda callado por nada. Entonces se nos enfrenta. También ha tomado otras actitudes como coger el dinero que no es de él. Muy mentiroso, fatalmente mentiroso. Y como decía la doctora hace rato, en el estudio ha bajado bastantísimo las notas. O sea, no le interesa el estudio. Hemos hablado, hemos conversado. Incluso mi esposo, que hace las veces de papá, que prácticamente él es huérfano, el papá de él falleció hace años. Entonces mi esposo ha hablado mucho con él. Hemos tenido que llegarle a castigar, que nos duele mucho. Sonia. Pero tenemos que corregirle porque, como le decimos, no queremos un delincuente en el futuro en nuestra casa. Porque si se empieza a perder las cosas, hoy se pierde dinero, mañana se empezará a perder otras cosas de más valor. Entonces nosotros queremos pedir una ayuda, o sea, no sé si la doctora me ayuda con sus teléfonos para buscar esa ayuda psicológica para mi hijo. Claro que sí, vamos a poner, por supuesto, en la pantalla de sus televisores los números de contacto de nuestros dos especialistas. Es importante que usted un poco sepa qué hacer. En este caso, doctor, es complejo. Sí, es complejo por dos razones. Primero, el joven, es decir, el que ya está en la adolescencia, tiene que diferenciarse de los padres. ¿Por qué? Porque eso es la búsqueda de identidad. Su identidad, nadie puede ser idéntico a otro, es un principio fundamental. Si yo me parezco mucho a mis padres, yo no sé quién soy. Entonces necesito esa búsqueda. Por eso es lo que nosotros llamamos rebeldía. Yo les suelo decir a los padres, no es rebeldía, es búsqueda de identidad. Ahora, ¿cómo lo ayudamos en esa búsqueda de identidad? Ya lo dijo Gladys y yo lo había mencionado, no nos podemos pelear con ellos. ¿Por qué? Porque ya están en una etapa mayor en donde lo que conviene es el diálogo. ¿Qué es lo que es importante? Porque fíjense una cosa que está ocurriendo bárbara en el mundo entero, el problema de las drogas. Claro. Dejar la ingenuidad. No por consumir droga uno se hace más grande. Todo lo contrario, eso es una mafia internacional de gente que se está enriqueciendo brutalmente a expensa de la ingenuidad de los jóvenes de hoy. Esa es la realidad de las drogas. ¿Por qué? Porque la droga te lleva a dos cosas.
Uno, a dependencia, es decir, ya te vuelves un esclavo de esa sustancia. Por lo tanto, la vas a buscar como sea, por eso es que empiezan a robar. Podría ser Los este muchachos caso, ¿no? empiezan a Son robar, algunos signos podría ser que nos Sonia. están Yo encaminando creo por que allá, ¿no? Sonia necesita recurrir a un profesional o a un servicio profesional para que la ayuden en el caso del muchacho, porque tiene una sintomatología que ya uno dice, ya está avanzado, necesita una ayuda más allá de la ayuda que le puedan dar los padres. ¿La falta del papá como tal también podría ser algo que le está trastornando o que le ha marcado en su vida? A veces sí, a veces no, porque lo importante es que haya el rol. Ya. No la figura del padre biológico como tal, sino el rol papá, porque el rol papá es aquel que te lleva al mundo. La mamá es protectora, la mamá te alimenta, te nutre, te da amor, pero el padre es el que te pone en la vida. El padre es el que te agarra y te dice, vamos hijo, para que usted pueda sobrevivir en este mundo que no es como uno cree, sino que tenemos que estar aprendiendo día a día cómo desenvolvernos. Mencionaba usted una cosa que a mí me parece que es indispensable en este caso, y es que este tipo de cosas a los padres nos generan algunas sensaciones, entre otras temor, pero también puede generar ternura y amor. Claro. Y ese siempre creo que puede ser el camino. Hay que ver hasta dónde también uno puede ser amigo de los hijos. Yo he escuchado también la otra versión que dice, bueno, los hijos son hijos, hasta cierto punto son amigos, pero siempre hijos. Hay que no llegar a ser tan amigos. Vamos a hablar de eso en un momento. ¿Qué les parece si primero respondemos algunas preguntas del bloque anterior que se nos quedaron y nos pueden mandar recién? Dice Erika, gatita tierna. Mi hija tiene un mes, me quitaron en este momento, a ver, si me lo pueden poner nuevamente. A ver, mi hija tiene un año 8 meses y aún no camina. Esto, y luego viene para arriba, dice, pero anda en la cama, pero en el piso le da miedo. Ah, claro. Esto, ¿cómo es el tema de las temporalidades? Bueno, normalmente cuando un bebé comienza ya en el desarrollo de caminar, tenemos etapas para que el niño camine. Esta etapa puede ir desde los 9, 10 meses y se puede ir hasta los 2 años ocasionalmente. Pero ya cuando pasa el año y medio que no camine, entonces hay que ver qué es lo que está pasando. O tuvo una caída muy fuerte, un impacto muy importante, un susto muy importante, un temor muy importante que evita que el niño lo logre. ¿Sí? Entonces ahí hay que estar muy pendientes. Si el niño comienza a caminar cogidito de la mesita y se da la vuelta a toda la mesa y se ve que camina bien, que sus piernitas están fuertes, entonces quizás necesita un poquito más de tiempo para hacerlo. Pero si se ve que el niño se arrastra, se quiere parar, otra vez se queda sentadito, comienza a solo arrastrarse y no logra pararse o se logra parar un ratito y luego se cae, eso no está bien. Eso necesita una vigilancia y un control pediátrico. Antes de darle paso, doctor, el tema de las comparaciones también, si es positivo, yo creo que en la mayor parte de las veces es negativo para nuestros hijos. Bueno, tu hermano caminó al año y medio, entonces tú tienes 2 años y estás atrasado. Tu hermanito habló antes del año y tú no estás hablando. Estoy preocupada. Claro, eso es individual. Ahora fíjense ciertos detalles que son importantes. La cama es blanda, es suave, es calientica. Claro. El piso es duro, es liso generalmente, ¿verdad? Y es frío. Entonces el cambio en el niño es detectado. Entonces él dice, ¿qué está pasando? Si nosotros podemos meternos en la cabecita del niño a su nivel, y es algo que yo invitaría a los padres a que consulten, hay muchísima bibliografía. Le voy a decir a Laura para que el viernes traiga una bibliografía con relación con esto, que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en esa cabecita. Esa cabecita está evaluando lo que está ocurriendo, pero además lo está chequeando con la cara de los padres. Claro. Si yo lo pongo en el piso y le sonrío y le digo, sí, ven, él va a superar ese frío, esa dureza, va a entrar en contradicción entre una cosa y la otra, pero se va a guiar últimamente por lo que hagan los padres. Importantísimo, imprescindible, cómo tienen que actuar los padres. Tiene que ser una sinergia entre los dos. Nos mandan un mensaje, dice, excelente programa, muchas gracias. Roberto Mogollón dice, saludos cordiales, tengo a mi nieto de 6 meses y babea mucho. ¿Qué tan normal es o no esto? Es decir, ¿hasta dónde vemos el tema del babeo?
Es normal, que no se preocupe, es normal. Normalmente el babeo puede comenzar a los 3 meses. Hay niños que babean tremendamente, que vienen con sus ropitas especiales para evitar mojarles y todo. Y hay niños que no lo hacen tanto, pero todo niño en su desarrollo va a babear, porque el babeo es importante para la próxima alimentación que tiene. Necesita la saliva para poder mezclar los diferentes alimentos y deglutirlos, de tragarlos. Luego, no estar seco, sino ayudarle a comer. Y segundo, también por la dentición. A los 6 meses ya se inicia el proceso de la dentición, principalmente los incisivos inferiores, centrales. Y cuando eso sucede, hay más babeo y picazón de la encía. Entonces el niño se vuelve irritable, molestosito, babea una barbaridad, puede darle fiebre, que no son fiebres prolongadas ni muy altas para poder distinguir de algún problema. Y entonces el papito, ¿qué tiene que hacer? Saber ayudarle con un juguete para la masticación, ponerlo en la refrigeradora unas 24 horas, solo en la refri, no en la congelación, que esté un poco frío, y darle, porque eso le ayuda a evitar la picazón, la comezón, la salivación, y el niño se siente mejor. Muchísimas gracias por sus inquietudes. Hemos tenido muchas llamadas y también contacto por Facebook. Todavía nos quedan algo así como 5 minutitos para las conclusiones finales, así que tiene tiempo para plantearnos más preguntas. Momento de una pausa y regresamos con más aquí al Mediodía. Muchas gracias por seguir con nosotros. Son exactamente las 12:54. El tema, la primera vez, nuestra primera vez de lo que va pasando en la vida, de qué pasa con nuestros hijos a medida que van creciendo. Segmento ahora se dice que, les voy a explicar muy rápidamente, van a ver atrás mío, algunos se dice que estas cuestiones que a veces se comentan en las calles, algunas verdades, otras no tanto. Vamos a ver, empecemos por el primer se dice que. La primera vez que se le caen los dientes de leche hay que recurrir urgente al dentista. Doctora. Bueno, hay que recurrir al dentista, pero no es una urgencia, o sea, no es que qué bárbaro, esto le pasó, no. Debemos saber, y cuando va donde el pediatra ya vemos que sus dientecitos están móviles, que ya están comenzando a jugar el niño con su lengüita, comienza a tratar de desprenderse porque ya está móvil. Entonces el niño tiene que tener el dentista desde que está al año de edad. De ahí en adelante tiene que recurrir al médico. De preferencia odontopediatra para que la primera vez al dentista pues no sea traumática. Sí, es odontopediatra. Nosotros trabajamos con odontopediatras, mandamos a nuestros bebés donde ellos. ¿Sí? Muy bien. Sí. Se dice que en este caso hay que controlar al niño desde el primer berrinche, si no será imparable, ¿verdad? Sí, los berrinches son un problema bien serio porque dependen de la respuesta de los padres. Lo que parece tener mejores efectos es que simplemente al berrinche no se le haga caso. O sea, ahí cuando se te pasa el berrinche, hablamos. Y mantenerse firme. Y si esto pasa en un lugar público, si el berrinche pasa en un lugar público. Igualito. Igualito. Hay un video buenísimo en internet que la señora, cansada de los berrinches del niño, ella le hace un berrinche en el supermercado al niño. Y el niño se queda loco. Ahora sí vamos, ya no volvió por más. Más o menos, por supuesto. Complicados momentos también. Vamos a ver, se dice que nuestro tercero, la primera vez que se paran y caminan solos, hay que llamar al pediatra. No, no es verdad, porque en el transcurso del control que tenemos, en el primer año, un control mes a mes, se va explicando, y aparte que ya nosotros hacemos el interrogatorio de cómo está el sistema motor, de lenguaje y todo, entonces nosotros ya vamos viendo que ese niño va a ir a la caminada, va a ir a la parada, va a ir a la gateada, y vamos explicando al padre. Entonces el padre no es que le coge de nuevo y que tiene que llamar, no es verdad. Perfecto, nos vamos con nuestro último se dice que y nos quedan poquitos minutos para hablar un poquito más. Se dice que la primera menstruación puede ser un evento traumatizante para las niñas si no se les explica bien de qué se trata. Sí, por supuesto. Yo recuerdo el caso de una monja que estuvo durante 4 años sufriendo la menstruación, y cuando se iba a confesar, el padre confesor le decía, eso es un castigo de Dios porque no te estás comportando bien. A los 4 años, con los niveles de angustia que tenía, consultó y descubrió lo que era la menstruación. Entonces, este tipo de cosas... Claro. Sí. Claro. Insisto, una fiesta
Casi. Claro. Una la fiesta. o por lo menos en familia. El baby shower, ¿no? Claro. Les invito a mi primera menstruación. Te hiciste mujer, te hiciste mujer. Yo creo que eso es digno de celebrarlo. ¿O no? De acuerdo. 2 minutitos para las conclusiones, doctora, por favor, en estas primeras veces, tranquilidad y seguridad a nuestros hijos. Lo más importante es que el papito sepa que hay cosas que se nos salen a veces fuera de las manos, pero que siempre tenemos un apoyo y que recurran a su pediatra, llamen a su pediatra, consulten, porque ocasionalmente cuando somos padres por primera vez, todo lo nuevo nos llama la atención. Todo, absolutamente todo. Un coliquito, un gasecito, una diarreíta, el dientecito, una fiebrecita, una ronchita. Pero cuando nosotros consultamos vamos a tener la paz y la tranquilidad para llevarlo de la mejor manera. La peor pregunta es la que no se formula. Muchísimas gracias a la doctora Gladys Pazmiño. Doctor, su conclusión. Sí, la primera vez siempre nos vamos a equivocar. De tal manera que evaluemos la quinta, la sexta, la séptima vez y aprendamos a hacer las correcciones adecuadas para que esa primera vez se convierta en una referencia de cómo cada día podemos ser mejores seres humanos. Gracias, doctor Luis Arocha, y creo que ha sido un excelente programa. Fantástico, sobre todo por todas sus llamadas. Esperemos haber podido despejarlas todas y de la mejor manera. Obviamente siempre quedan algunas. Muchas gracias por estar con nosotros, por llamarnos y hacer de este programa tan importante para usted. Mañana otro tema de interés para usted, el alcoholismo en jóvenes, en adultos, una problemática social en la que nosotros tenemos que estar involucrados y saber cómo afrontar. Además, la violencia que deriva esto precisamente en muchísimos hogares del Ecuador. La violencia se deriva directamente del consumo de alcohol. Tema importantísimo el que estaremos tratando mañana. Le esperamos, 12 en punto, por Ecuador TV. Hasta mañana, chao, chao.